Buenos días a todos. Soy el maestro Ángel Emanuel Rangel Bocardo y tengo el placer de ser acompañado por mis colegas, el doctor Héctor León y el maestro Octavio Corona. En este diálogo vamos a hablar sobre coética y sobre algunas de sus principales características. Ellos son personas investigadoras y conocedoras de estos temas, no tanto así yo me dedico más a lo clínico. Y pues por lo tanto, más que una gran exposición doctoral de este tema, queremos abrir un diálogo para que ustedes conozcan algunas perspectivas actuales, contemporáneas acerca de estas problemáticas. Para ello nos vamos a valer de tres preguntas. La primera es, ¿qué es la ecoética? Y quisiera que comenzara cualquiera de ustedes dos. Adelante. Bueno, eh, me voy a animar yo entonces. Pues saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, nosotros elegimos hablar de ecoética y no de ética ambiental, como también se encuentra en la bibliografía, para señalar que hay una problemática ambiental o unas crisis ambientales que, aunque se dice que están allá afuera, tienen efectos en la vida social y que entonces toda la degradación que se genera en el ambiente pues nos afecta socialmente, pero que además todas las acciones sociales repercuten en la naturaleza y entonces esta separación entre sociedad y naturaleza es problemática porque pues son la misma cosa, estamos en el mismo planeta y las acciones en cualquiera de los dos ámbitos se conectan, se vinculan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecoética, estamos hablando de esta reflexión ética sobre el deterioro ambiental o sobre las crisis ambientales, pero queremos mejor decir crisis socioambientales para señalar que no hay esa separación, ¿no?, entre naturaleza y sociedad o cultura o seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos yo diría que va por ahí. La ecoética es esa reflexión sobre las crisis socioambientales desde una perspectiva ética. En mi caso, Bien. cuando yo pienso la ecoética, parto, aunque no suelo suscribir las tesis de la filosofía clásica, parto de la etimología. La ecoética sería oikos, sería un neologismo que tiene oikos casa, ethos. En ese sentido, para mí la ecoética sería la ética de la casa común. Y lo voy a decir de esta manera, es una dimensión de la bioética. La ecoética para mí es una dimensión de la bioética, pero algo que es muy importante, y en esto coincido con lo que ha dicho Octavio previamente. En mi caso no pienso la ecoética como una ética ambiental. Eso me parece un reduccionismo de las clases burguesas. Este, no pienso que los humanos tengamos responsabilidad de cuidar el medio ambiente por una simple razón, porque somos los humanos, antropocentradamente, los que necesitamos de un ambiente sano que nos permita tener buena salud. No creo que eso sea la ecoética. En ese sentido, coincido plenamente con lo que ha dicho Octavio. Pienso más bien la ecoética, voy a decirlo, y en esto sería una dimensión de la bioética, como la ética de lo vivo, es decir, como aquellas acciones que realizamos los seres vivientes. Y bajo este marco, bajo este supuesto, lo que estoy señalando es que los humanos no somos los únicos sujetos de una acción moral, sino en mi marco teórico epistemológico pienso que la naturaleza y los animales, ambas,
también son sujetos. Este es un debate importante, este es una discusión, pero así lo pienso, que la naturaleza y los animales también son sujetos morales y la ecoética tendría que ver justamente con eso. Una dimensión muy particular de lo que para mí es la ecoética es las obligaciones humanas que tenemos respecto de, y lo voy a decir así, los derechos de la naturaleza y en algún sentido de los animales. Con esto ya estoy haciendo afirmaciones que son polémicas, que no son un consenso, que son debate, porque estoy afirmando que la naturaleza, que los animales no solo son sujetos, sino que son poseedores de derechos. A ver, aquí surge algo fundamental y es, ¿qué criterio o criterios éticos dirías tú, Héctor, que se usan para considerar a los animales y a la naturaleza en su conjunto como sujeto de derechos? Bueno, en principio, para que esto sea posible, tenemos que reconocer que la filosofía, bueno, que la bioética y que la ecoética son filosofía, y que las construcciones clásicas con que se definió a la ética, a la bioética y a la ecoética son los supuestos de la filosofía moderna, profundamente antropocentrada y racionalista, dual y binaria. Y para poder hablar entonces de derechos de la naturaleza y de los animales, necesitamos romper con la idea, uno, de que los derechos humanos son derechos naturales y que son derechos humanos porque hay una naturaleza y solo el ser humano es un ser digno y valioso. Tomo distancia de esas tradiciones y me acerco a cosmovisiones o africanas o asiáticas o latinoamericanas de Avia Yala, de coloniales, que reconocen no solo que el ser humano es animal, sino que somos dependientes de la naturaleza y que eso implica que toda la realidad, no solo los humanos, somos seres con sentido y con dignidad, consecuentemente. Eso justificaría el derecho de los pájaros y las mariposas a volar y el derecho del árbol a ser árbol y no ser madera. Y ahí imagínense que, eh, y me estoy imaginando que le estoy hablando a los alumnos, ¿no? Que para cuando estamos mencionando todas estas cuestiones de que hay una tradición y esto, eh, pues queremos decir que la cuestión del medio ambiente no se ha entendido de la misma manera a lo largo de la historia. ¿No? Eh, hay personas que han hecho investigaciones para ver, bueno, ¿cómo entendían la naturaleza los griegos en la Grecia antigua? ¿O cómo entendían las personas que vivían en la Edad Media la naturaleza? Y tú sabemos que no se entendía de la misma manera, ¿no? Mientras que para algunos la naturaleza puede ser desde una perspectiva así creacionista como una especie de reserva de recursos infinita que nunca se va a acabar y que está ahí para el servicio de los seres humanos. Eh, para otras tradiciones ya más cercanas a nosotros, pues se van dando cuenta de que no es infinita, ¿no? Que la naturaleza tiene límites y que además los seres vivos que están en la naturaleza tienen muchas similitudes a nosotros, que en una de esas pues no son solo recursos para que los usemos, sino que pues tienen sistemas nerviosos, ¿no? Y entonces para contestar la pregunta de Ángel, de a ver qué criterios se pueden usar para decir que la naturaleza y los seres vivos que se asumen como naturales tienen dignidad o tienen derechos. Pues, por ejemplo, a los biólogos les gusta decir que hay dos, que es la sentiencia o la capacidad de sentir dolor. Y entonces se dice, bueno, como sienten dolor igual que nosotros, pues entonces es terrible explotarlos, es terrible matarlos, es terrible usarlos como medios o como recursos. Y el otro criterio muy usado es el asunto de la inteligencia.
poco a poco se ha venido hablando de que pues también son inteligentes y que esa idea de que los seres humanos somos solo los únicos inteligentes en el planeta, pues se puede problematizar mucho porque pues, ¿qué se está entendiendo por inteligencia, ¿no? Em, y por ejemplo, ahora los biólogos evolucionistas saben que que muchos animales tienen dinámicas sociales y lenguaje. Y entonces, pues Eh, se va desdibujando esta idea de naturaleza como un montón de recursos disponibles para los seres humanos. Y ahora en la actualidad, pues tenemos esta visión que pasa a través de las crisis de decir, oigan, pues ni es ilimitada, se está acabando, pero además no es separada de nosotros, la necesitamos, nosotros somos también seres naturales, formamos parte de la naturaleza. Y además, pues podemos encontrar rasgos de inteligencia y de sociedad en los animales. Entonces, pues no podemos decir fácilmente así como, ah, bueno, pues los animales están ahí para ser usados, ¿no? Sí quisiera llegar a agregar algo y es ese tercer criterio del lenguaje. Yo diría que son los tres criterios desde un punto de vista más científico, moderno, que se utilizan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como los animales no hablan, como nosotros hablamos, pensamos que no tienen lenguaje, pero hemos descubierto que, por ejemplo, las ballenas, los delfines, las orcas, tienen lenguajes muy complejos. Pero como Ujú. no escuchamos palabras, pues pensamos que no los tienen, ¿no? Ah, un gran investigador en esto que yo les recomiendo mucho es Mark Bekoff, de la Universidad de Arizona, que justamente se ha dedicado a desmitificar, entre otras cosas, que los animales no tienen inteligencia y tienen relaciones sociales muy complejas, así como lenguajes de todo tipo para comunicarse, establecer jerarquías entre ellos, establecer diálogos, acuerdos, pero como no lo hacen a la manera que nosotros estamos acostumbrados, pues dicen que no tienen eso, ¿no? Pero yo sí diría que esos son los tres grandes criterios que se usan, al menos desde la biología y la filosofía moderna, para decir si un animal o tiene derechos o no. Hay otra visión que a mí las que me gusta mucho, que es la de Fritz Jarr, ¿no? Que dice que todo lo vivo pues, tendría que ser un fin en sí mismo. Pero el problema es cómo lo llevamos a la práctica cuando necesitamos utilizar los recursos de la naturaleza. Bueno, quisiera avanzar porque si no vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Hacia la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las diferentes perspectivas de las crisis socioambientales? Es decir, ¿cómo se pueden mirar todas estas problemáticas que atravesamos? Pues una cosa que a mí me parece que es muy importante es reconocer que como no hay un acuerdo sobre qué significa que haya crisis, eh, pues luego hay que empezar por ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué se entiende por crisis? ¿Qué se entiende por degradación ambiental? ¿No? Porque vivimos en un planeta tan grande que estamos acostumbrados a percibir desde una escala, ¿no? O sea, a nuestra propia escala, a ver lo que está en nuestro entorno. Y aunque vivimos en un planeta globalizado en este sentido de que tenemos información ahora ya disponible sobre todo el mundo, pues de todos modos, imaginarse la escala de la degradación ambiental es complejo, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo que las crisis, eh, me gusta decir, son un terreno en disputa, porque aunque hay datos geofísicos sobre la degradación ambiental, sobre cuánto CO2 emitimos, sobre qué tan grande es el hueco en la capa de ozono, sobre qué tantas hectáreas de árboles hemos talado, cuánta agua estamos extrayendo, etcétera, etcétera. Esos son hechos. La interpretación sobre esos hechos cambia mucho. Para algunas personas, pues se puede justificar la extracción de agua o la destrucción de árboles porque eso genera beneficios económicos o porque eso se hace para construir una ciudad o para construir un hospital o para producir ciertos bienes. Pero para otras personas eso no se justifica, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de que las crisis están construidas por hechos geofísicos, pero además por diferentes narrativas o interpretaciones de esos hechos y esas interpretaciones chocan, están en conflicto, ¿no? Y entonces
Una cosa que estudiaría la ecoética, para contestar la pregunta, es pues ese conflicto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferentes valoraciones morales que hay detrás de cada postura? Detrás de la postura que dice tenemos que poner límites al crecimiento económico, límites al esto que se llama desarrollo social para poder sobrevivir, porque el progreso está poniendo en riesgo la vida en el planeta, por más contradictorio que parezca. ¿Y cuáles son las valoraciones morales que están detrás del discurso de los que dicen, no, a ver, es que no podemos dejar de crecer económicamente, porque el crecimiento económico es bienestar humano, porque el bienestar humano es consumir recursos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que como seres humanos somos extractivos, consumimos, necesitamos. Ayer fui a una clase en la que la profesora hablaba de que los seres humanos necesitamos hacer extracción vital todo el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos alimentamos de un animal, usamos ese cuerpo que se considera como menos importante, como desechable, para extraer los recursos que permiten que mi cuerpo se mantenga vivo. Entonces hay una extracción vital. Pero eso también pasa con las plantas, ¿no? O sea, también necesito consumir recursos de la naturaleza para mantenerme vivo. Entonces hay algo en los seres humanos que nos hace ser extractivos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué, cuáles actividades extractivas se permiten, cuáles no? ¿No? ¿Qué tanto podemos hacer? ¿Qué tanto podemos extraer? Y bueno, lo dejo ahí. Un poco para responder la pregunta, y antes de entrar a la pregunta quisiera agregar algo a lo que anteriormente decía Ángel sobre la ecoética, sobre los principios y las discusiones científicas. A mí me gusta incluso discutir qué sea lo científico, y si lo que juzgamos como científico en los marcos de la sociedad eurooccidental son los únicos criterios y los únicos referentes para explicar los problemas humanos. Por eso yo señalo una cosa que es muy importante. Más allá de Occidente y más allá de las tradiciones eurooccidentales, hay otras formas de comprender la naturaleza y los animales como sujetos, ¿no? Como seres vivientes. Eso quisiera agregar al punto anterior que estaba señalando Ángel. Y respecto de esta pregunta, coincido con lo que dice Octavio. Yo diría que igual es un debate epistemológico, pienso filosóficamente las cosas, en ese sentido pienso, por ejemplo, que hay varias posiciones, una primera posición sería la de quienes niegan, ¿no? Es decir, ejemplos muy específicos, ¿no? Donald Trump, ¿no? Donald Trump que se ha encargado de desconocer, de negar, y no solo él, sino todos los tecnócratas a su lado. Esa sería la posición clásica de tradiciones liberales capitalistas que instrumentalizan la naturaleza y que justifican, como bien decía Octavio, su explotación. Una segunda posición es la posición, me parece, relativista, que es, creo, la más extendida, donde dicen, sí, sí, tenemos problemas, pero no es para tanto, ¿no? No, no es para tanto. No es, sí, sí es crisis, porque no tenemos agua ahorita, pero ya la vamos a tener, ¿no? Y en ese sentido, son posiciones, llamémoslo, de lógicas ambientalistas, ¿no? Que piensan que el problema se resuelve con una ley, hay que crear leyes que protejan el agua, hay que crear la ley que proteja el bosque, es decir, estas lógicas que siguen pensando antropocentradamente, ¿no? Es decir, que resolvemos los problemas con legislaciones, por poner un ejemplo. Y pienso que hay una tercera postura, una tercera posición, que es una perspectiva crítica que se desarrolla lo mismo en la tradición occidental que en otras tradiciones, donde cuestiona no solo lo que somos como humanos, sino las relaciones que establecemos
con la naturaleza y con los animales y que han puesto en evidencia el deterioro permanente que tenemos eh, respecto de los ecosistémicas o la violación sistemática de derechos de la naturaleza. Pongo un ejemplo, el agrodesarrollo. Nosotros somos profesores del ITESO, trabajamos en Jalisco y no podríamos no cuestionar las lógicas del agrodesarrollo, ¿no? Del agrodesarrollo de la industria, por ejemplo, de los blueberry o la industria agavera. Y es importante señalar porque se trata, digámoslo de esta manera, de un estilo de vida que tiene un impacto severo a nuestra casa común, a nuestro planeta. Yo suelo decir, mucho desarrollo genera mal desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa que no solo la industria del agrodesarrollo, sino otras industrias, la industria extractivista, la industria cárnica, son industrias que provocan eso que hemos llamado el antropoceno y que en muchos frentes no solo le llamamos antropoceno, sino capitaloceno, queriendo afirmar que ahí hay una idea antropocentrada, liberal del ser humano, y justo como decía Octavio, ¿por qué es cuestionable esa idea de desarrollo? Pues porque esa idea genera no solo asimetrías, sino genera injusticia, genera pobreza, ¿no? El desarrollo de unos es a Ujú. costa del desarrollo de otros. Sí. Entonces, hay muchas maneras de percibir, o más bien de plantear esto de las crisis, ¿no? Entonces nos preguntaba Ángel, bueno, ¿cuáles son las diferentes perspectivas para hablar de crisis ambientales? Entonces ya vimos, ya nos contó Héctor, ¿no? Hay muchas maneras de plantear esto. De alguna manera creo que en la actualidad la evidencia del calentamiento global, del aumento en las alteraciones de los flujos de la lluvia, la desertificación, estas cosas nos están haciendo tender hacia una perspectiva en la que decimos, pues parece que hay límites del sistema planetario. Entonces yo he asumido en mis clases en el ITESO que es interesante enseñar esta cuestión de la ecoética a través de la propuesta de los 9 límites planetarios, que es una propuesta de científicos que se centran en las ciencias naturales. Y entonces ellos están en el mundo de los hechos y de la degradación geofísica, ¿no? Eh, y entonces, si les interesa como explorar qué tan mal está esto de las crisis, con números, cuantificarlo, pues esa es una propuesta muy interesante que nos dice, miren, la degradación ambiental no solo es calentamiento global, ¿no? También es la destrucción de los ecosistemas, de lo que llamamos biosfera. También es la destrucción de la capa de ozono. También es la acidificación del océano. También involucra cómo se están alterando los flujos del nitrógeno y el fósforo en el planeta. El nitrógeno y el fósforo son los dos elementos principales que se usan para fertilizar y producir alimentos. Y entonces, la producción de alimentos hoy se hace a una escala tal que se han cambiado los flujos. Había unos flujos naturales del nitrógeno y el fósforo y ahora estamos concentrando demasiado fósforo y nitrógeno en ciertas zonas y estamos envenenando la tierra y a nosotros mismos. Esto de las crisis también involucra la degradación del suelo o el cambio del uso de suelo, la destrucción de bosques, involucra la alteración de los flujos del agua, los ciclos del agua dulce. También están siendo alterados y estamos extrayendo agua de un lugar para llevarla a otro. Por ejemplo, yo soy de Ciudad Guzmán, donde la industria aguacatera extrae el agua y la convierte en berries o en aguacates y esos aguacates los mandan a Estados Unidos para el Super Bowl, ¿no? Entonces esa agua se va para allá y entonces no sé, ya se está acabando el agua en el valle de Zapotlán, ¿no? Entonces hay una alteración de los flujos del agua. Los límites planetarios también nos hablan de el problema de la cantidad de partículas de aerosoles
en el ambiente, estamos emitiendo muchísimas partículas que al respirar nos hacen daño, pero que también interfieren con la radiación solar y cambian los ciclos de temperatura y de lluvia, etcétera, etcétera. Y por último, hablan también de la introducción de nuevos elementos químicos y introducción de radiación e introducción de organismos genéticamente modificados. Entonces también hablan de cómo estamos como seres humanos, no solo extraemos, sino que emitimos, introducimos en el sistema cosas que no estaban ahí. Entonces, bueno, esta perspectiva me gusta mucho para contarles a los alumnos que se puede medir qué tan mal estamos y entonces se han planteado 9 límites planetarios que deberían, límites a la actividad humana para mantenernos en un lugar de seguridad y no eh, alterar el sistema a un punto tal en el que se ponga en riesgo la vida en el planeta. Y lo más triste es que de esos 9 límites ya 6 ya se están transgrediendo, ¿no? Entonces, aunque esta propuesta nació en 1910, perdón, la primera creo que fue en 1900, ya me estoy haciendo bolas. Estamos en el 25, la última vez la publicaron en el 2023 y la primera vez la publicaron uy, ya lo olvidé, pero la última actualización es del 23 y no ha servido esa publicación para cambiar las políticas públicas. Entonces, otra perspectiva que yo he asumido es decir, oigan, pues no es un asunto, las crisis no son un asunto de falta de conocimiento, es un asunto moral. ¿Por qué valoramos más eh, las actividades que degradan y por qué valoramos menos las actividades que protegen? Y entonces yo abogo por pensar por qué esas valoraciones morales son así, de dónde vienen, ¿no? Y si se pueden cambiar, ¿no? Entonces, por eso yo asumo una perspectiva que piensa que podemos incidir ya no a través de más conocimiento, decir, oigan, miren, aquí hay evidencia que está degradando, porque eso no cambia el comportamiento. Quizá podemos buscar alternativas eh, para cambiar nuestra sensibilidad, nuestra manera de percibir, nuestras emociones, porque el antropoceno, o esto que mencionaba Héctor, es una época en la que deseamos consumir más, deseamos crecer, deseamos, pero se podría desear lo contrario, no es natural eso, pero ¿cómo se podría cambiar esos deseos? Entonces, bueno, dejo esa pregunta, yo creo que esa es la propuesta que yo tengo, ¿no? Como incidir más en la sensibilidad, en la manera de sentir y no tanto en generando más conocimiento para decir, miren, está bien horrible, hay que cambiar, porque eso no ha servido, ¿no? A ver, aquí un pequeño apunte. Me parece muy bien todo lo que están comentando. Digo, yo no soy ecologista ni nada de esas cosas, pero en el sentido de cómo se puede realmente medir y cómo realmente la ciencia natural lo sabe, pero por qué Ujú, eso no se traslada a acciones reales, ¿no? Y por qué eso no se le da prioridad. Y cómo es una decisión ética, no tanto técnica, ¿no? De qué mundo queremos construir y para qué. Y creo ujú, que, pues sí son cuestiones que tenemos que abordar, porque si algo estamos tratando de entender es que esta cuestión nos incluye a todos los que vivimos en este planeta. O sea, no solo a Octavio Corona o a Ángel Agel o a Héctor León. No, nos incluye a todos en cualquier parte del mundo, ¿no? Y muchas veces nos damos solo cuenta de estas crisis, pues cuando ya no hay agua y cuando le abrimos a la llave ya no hay agua, o cuando salimos y está a 45 grados porque están quemando la primavera, ¿no? Y en ese sentido, pues solo las vemos, solo las sentimos cuando nos tocan un poquito, pero luego se pasa el calor y pues se nos olvida. Y seguimos adelante y es como, no, pero realmente nos afecta a todos, afecta a nuestra salud, afecta a nuestras formas de vida, pero no nos gusta darnos cuenta de esas realidades. Quiero avanzar hacia la tercera pregunta porque si no, pues vamos a durar otras 4 horas aquí platicando, que está buena la plática, pero ya me acabé el café, así que tenemos que avanzar a la tercera pregunta, que, Ángel, antes de la tercera pregunta, no sé si rápido un comentario breve. claro que sí, adelante. A ver, es que parecería que estas discusiones que tenemos son discusiones estériles
y que sería imposible bajarlas a la vida cotidiana, ¿no? Pero digámoslo de esta manera, tendríamos que asumir una cosa, que la búsqueda de una buena vida no está garantizando buena vida para todos. Y en ese sentido tendríamos que poner límites, por ejemplo, Octavio decía, a nuestro consumo. Y entonces hay cosas que sí podemos cambiar. Por ejemplo, no solo cambiar los focos de nuestra casa, y no utilizar cuchillos eléctricos, o no utilizar cosas muy específicas que tienen un impacto en la cantidad de consumo energético. O el problema es cómo utilizamos baños ecológicos, cómo consumimos menos agua, no con la manguera lavar nuestro carro, sino con un botecito de agua. Y acciones de este tipo son las discusiones que hacemos cuando hacemos ecoética en razón de decir cómo construimos un mundo distinto, que no acabe, ¿no? Es decir, acciones ciudadanas ordinarias como llevar nuestro vaso o nuestro termo en lugar de utilizar plásticos, son cosas muy concretas que representan principios de ecoética, ¿no? Básicamente, ¿no? S- Muy, muy buen punto, Héctor. Muchas gracias porque algo que a mí me interesa mucho y yo creo que a los tres es no dejar este asunto en puro rollo, ¿no? Ya hablemos de cuestiones sociales, ya hablemos de cuestiones clínicas o cuestiones de ecoética o ética ambiental. No dejar esto en pura plática y decir, es que es muy importante de la importancia de lo importante, porque entonces pues no decimos nada, ¿no? O sea, en cuestiones específicas, concretas, reales, ¿qué podemos nosotros hacer como individuos? ¿Cómo podemos relacionarnos de otra manera con esas situaciones que involucran a la Ujú. bioética en sus distintas dimensiones, ¿no? Y en ese Sí. sentido, me parece importante, pero, por ejemplo, a mí en clase siempre me gusta resaltar la cuestión sistémica, un poco lo que estaban diciendo hace rato, porque a veces siento que se culpa demasiado al individuo, ¿no? Al que a lo mejor pues prende su coche para ir a trabajar, o al que se baña en 15 minutos y no en 5 y no a toda una dinámica sistémica que consume recursos a una velocidad pues impresionante, ¿no? Y a veces siento que culpar demasiado a los individuos es muy injusto, porque pues tú consumes una minísima parte de los recursos que se están utilizando, pero a ti es el que te echa la culpa de todo, ¿no? Tú tienes que cerrar la llave, tú tienes que eh, comer esto, tú tienes que llevar tu termo y pues, sí, pero tú consumes como el 0,001% del agua que se está utilizando en el mundo y tú no eres el máximo culpable. Entiendo la cuestión de las acciones individuales y entiendo la cuestión de cambiar un poco la manera como nos relacionamos, pero sí me entra a mí ese miedo, ¿no? De culpar al individuo y no de buscar, pues, nuevas maneras, no solo individuales, sino colectivas de relacionarnos con la naturaleza. Y es una, yo creo que a todos nos ha pasado en la clase que nos atoramos en esa discusión, ¿no? De, a ver, ¿quién es el principal responsable? Y entonces a ese hay que echarle toda la culpa y dejemos en paz a los demás, ¿no? Entonces sí, pues se dice que los consumidores individuales. Y fíjense que dije consumidores y no personas, ¿no? Porque hoy en día pues nos pensamos a partir del consumo, ¿no? Eso es lo que somos principalmente. Somos valiosos en la sociedad porque consumimos. Entonces, los principales responsables no son los consumidores individuales, sino las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones acaparan y consumen muchos más recursos, ¿no? Y eso es un... Tenemos datos para decir, claro, son las empresas. Y es muy importante eso, pero eso solo es valioso, desde mi perspectiva, si eso se traduce en acciones de todos estos individuos individuales para entonces cambiar eso y entonces reclamar y exigir que las empresas no puedan acceder a esos recursos, porque esas empresas producen para alguien, pues producen para los individuos, ¿no? Entonces sí hay una conexión, no están aisladas las empresas, entonces no podemos quitar la responsabilidad ni a las empresas ni a los individuos, todos somos responsables y esa es una
de las grandes tragedias de la concepción que tenemos hoy de las crisis. Las crisis son globales. Todos estamos en un planeta, en un sistema cerrado, y entonces todos tenemos responsabilidad por los hábitos cotidianos, pero sí hay quienes están consumiendo más. Entonces, si vamos a decir que son las empresas las principales consumidoras, pues eso ojalá pudiera convertirse en demandas sociales para reducir ese consumo de recursos de las grandes empresas. Luego ya del lado de los individuos, pues sí es importante también identificar qué cosas hacemos nosotros en la vida cotidiana que contribuyen a la degradación, como dijo Héctor, ¿no? Em, pero se señala mucho que la degradación hoy está a un nivel tal en el que, por ejemplo, se ha puesto de moda hablar de una crisis civilizatoria para señalar que son nuestra manera de organizar la vida hoy en edificios, en ciudades, con combustibles fósiles y etcétera, etcétera, la que está poniendo en crisis la vida. O sea, es nuestra manera moderna y supuestamente civilizada la que nos está poniendo en riesgo. Entonces, se señala que sí necesitamos hacer un cambio radical de estilo de vida, ¿no? Porque aunque quizá bajemos nuestro consumo de agua, si no cambiamos la manera en la que como sociedad estamos extrayendo recursos a una velocidad enorme, no vamos a poder sobrevivir. Hay un dato, por ejemplo, muy interesante sobre unos científicos que les gusta mucho medir cosas, se pusieron a calcular cuánto pesa el total de cosas creadas por los seres humanos. Si lo consideramos como una masa de cosas creadas por los seres humanos, autos, edificios, plástico, todo lo que hayan creado los seres humanos, ¿cuánto pesa eso en comparación a cuánto pesa la biomasa, los seres vivos? Entonces, hoy pesan más las cosas creadas por los seres humanos que la biomasa, ¿no? Hemos creado más cosas que, que pesan más que la vida. Entonces, a ese nivel de degradación ha llegado la actividad humana. Por eso se habla de antropoceno, porque los seres humanos nos convertimos en el principal vector de cambio geológico, ¿no? Nos hemos convertido en la principal fuerza de cambio. Pero luego está esto que acaban de decir Ángel y Héctor y decir, pero ojo, este nosotros es injusto, porque no todos contribuyen de la misma manera. Sabemos que quienes contribuyen más son los países más ricos. Sabemos que quienes contribuyen más son las personas con un poder adquisitivo más alto. Sabemos que hay países en los que el consumo de toda la vida de un ser humano no representa ni una fracción pequeñita del consumo de una persona del primer mundo. Entonces, es una Por discusión eso le compleja llamamos porque entonces capitaloceno. parece que, ajá, entonces no nos podemos quitar la responsabilidad, todos estamos en este mismo planeta, pero señalar quiénes son los culpables es valioso solo si se organizan medidas para entonces poner límites a esos consumos excesivos. Sí, como ustedes podrán darse cuenta, es toda una discusión y lo que estamos haciendo aquí precisamente es dialogar este tema porque creo que resulta interesante, ¿no? En un tema tan complejo, pues verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Y, y creo que pues se ha logrado el objetivo que teníamos con este espacio, que era más que exponer así una presentación con 80 conceptos, abrir un espacio donde podamos discutir, dialogar y donde podamos darles a ustedes conceptos, herramientas, ideas para comprender esta cuestión de la ecoética, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, Héctor, o ya procedamos a la tercera. Si no, te dejo la última palabra y ya me callo. No, no, avancemos, avancemos, avancemos. Muy bien. Entonces, la tercera, si no me equivoco, es ¿por qué está relegada la ecoética detrás de la ética clínica y la ética de la investigación? Y aquí sí empiezo yo. Y bueno, comentamos esto desde hace rato, ya desde ayer. Creo yo, y siguiendo lo que dice Diego García Capilla, que esta cuestión ecoética ha quedado relegada principalmente porque no es tan fácil verla en lo cotidiano, ¿sí? O sea,
Es mucho más fácil ver un paciente que se está muriendo y rechaza un tratamiento, o aquel que requiere un trasplante, o, o porque una familia se negó a una transfusión de sangre, por ejemplo, que ver una crisis tan grande, pero que al mismo tiempo no nos toca todo el tiempo, o parece que no nos afecta todo el tiempo. Y en cambio la ética clínica y la ética de la investigación, pues se ve a los sujetos ahí y hay algo que hacer con ellos, ¿no? Y en ese sentido, yo que me dedico más a la clínica, pues vemos a los pacientes, vemos casos reales y entonces los médicos muchas veces, porque son ellos, se ven obligados a preguntarse, pues, ¿qué hacemos ahorita, no? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos, por ejemplo, yo que trabajo en un comité de ética, qué hacemos para poder decidir si le damos ventilación mecánica en su casa a este paciente y cuáles son los riesgos? Entonces, Mm. desde mi punto de vista va por ahí y creo que es una problemática porque como bien decíamos antes de iniciar a grabar, pues las cuestiones ambientales nos están afectando, ¿no? O sea, se está reduciendo, por ejemplo, el nivel de IQ de las generaciones actuales se está afectando con los microplásticos, los órganos vitales de los seres humanos se está reduciendo, la calidad del aire, pero como no lo vemos hasta que nos pasa, pues resulta complicado, ¿no? Hay una pregunta que se planteaban en el Hastings que a mí me gusta mucho, es, ¿podemos tener salud en un planeta enfermo? Y esa es una cuestión muy fuerte, pero creo que para mí ahí está el fondo del problema, ¿no? Que son cosas que se relacionan y se afectan una a la otra, pero que muchas veces no las vemos hasta que ya las tenemos encima. Sí. Quizás se puede también decir que, aunque ya nos estamos pasando del tiempo y no queremos aburrir a nuestros... Ay, sí me escuchan? Sí, Ah, perdón, es que de repente se me fue la pantalla y ya no los veo, perdón. Que sí es verdad que es más evidente que por ejemplo, enfermedades, que hay decisiones que se tienen que tomar en el hospital y que no son fáciles, y entonces hay mucha atención sobre eso, sobre la salud de los seres humanos. Pero también es verdad hoy que las crisis ambientales son visibles, ¿no? O sea, sentimos el calentamiento global, sentimos cuando nos falta la lluvia, sentimos cuando no sale el agua en las llaves, pero ojo, pues eso no, hay una desigualdad en cómo se reparten esos efectos, ¿no? Y además también hay una desatención. No sé si estarían de acuerdo en decir que pues, se nos ha educado para poner atención a ciertas cosas y considerar que son importantes y a otras como menos importantes. Entonces, pues sí hay una educación que hace que consideremos menos importantes esas cuestiones del ambiente porque se consideran externas y nos preocupa más nuestra salud, la salud de nuestro cuerpo. Entonces, podríamos plantear una ecoética que también diga, ojo, también tenemos una responsabilidad ética a la hora de cuestionar a qué le ponemos atención y qué ignoramos. Y entonces intentar poner atención a estas cosas que están siendo urgentes, ¿no? No podemos ya ignorar los efectos de nuestras acciones cotidianas. Hay una persona que se dedica a investigar esto mucho, que se llama Michel Uso, que dice que el éxito del capitalismo es ocultar sus consecuencias. O sea, piensen cuando ustedes piden algo por Amazon, pues es invisible todo lo que hay detrás. O sea, no vemos que para que nos llegue esa cajita, pues se tienen que talar árboles, no vemos las horas de trabajo de personal explotado y mal pagado, no vemos tampoco a dónde van a terminar las cosas cuando las desechamos. Hemos hecho un sistema que oculta todo eso. Todas esas externalidades, como se les llama en economía, se ocultan rápido. Entonces, por eso es tan exitoso este sistema, porque se ocultan todos esos gastos. Pero hay economistas que dicen, ojo, deberíamos de considerar todos esos costos ambientales y ponerlos en los precios de las cosas. Y entonces las cosas costarían mucho más. Pero lo que elegimos es mejor, no. Es como cerrar la visión y decir, no, pues eso no me importa. Entonces también hay un asunto de atención y de elección de qué sí nos interesa y qué no.
Una, Héctor. una forma de explicar esto es, yo suelo decir que la filosofía que construimos es una filosofía que no resuelve, que no nos permite explicar los problemas contemporáneos. En algún momento de la conversación, Octavio decía, eh, tenemos que cambiar, ¿no? Y en eso coincido, tenemos que cambiar nuestra idea de lo que somos como humanos para empezar a reconocer que los humanos, antes de ser humanos, somos animales y que los animales somos dependientes de la naturaleza. En ese sentido, necesitamos, voy a decirlo así, que antes de que estudiemos antropología y respondamos la pregunta de qué es el hombre y cuál es su lugar en el cosmos, necesitamos una filosofía de la animalidad, una filosofía de la naturaleza que nos permita entender cosas tan simples, tan sencillas, como que, por ejemplo, todas las enfermedades que hoy enfrentamos de manera crítica y que se han agravado como resultado justamente de las transformaciones que hemos generado. Es decir, yo ese rato hablaba del agrodesarrollo. Bueno, ese agrodesarrollo tiene como consecuencia que, por ejemplo, toda la industria que produce los blueberry bonitos, las manzanas, es resultado de fungicidas, herbicidas, pesticidas, que no solo provocan que los campos se vuelvan improductivos, tierras saladas, sino que las bacterias, los microorganismos, se vuelvan cada vez más resistentes y provoquen no solo incremento en las enfermedades, en ciertos tipos de cáncer, sino que provoquen nuevas enfermedades resultado de que hay nuevas bacterias, nuevos microorganismos más resistentes. Ahí hay una conexión muy importante. En ese sentido, porque es más importante la ética clínica y la ética de investigación que la ecoética, por una sencilla razón. Yo pienso, en algún momento Ángel decía, hemos pensado que la bioética surge con Potter, incluso hay quienes dicen que surge con Heidegger, y se nos olvida mucho Fritz Jars, ¿no? Se nos olvida que la ética médica es solo una dimensión de la bioética porque ponemos el acento en nuestro antropocentrismo y se nos olvida que somos animales, que somos naturaleza. Un poco creo que por ahí podría ir una posible respuesta. A ver, sí quiero agregar un par de cosas. Primero, qué bárbaros los de Amazon, ¿eh? Ayer me trajeron un conjunto de jabones y no mi timbre nuevo, ¿no? Qué bárbaros. Entonces sí, el costo sí aumentó, ¿no? Porque yo quería un timbre y me trajeron un jabón. Fuera de la broma, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Un poco hemos ocultado esto y hemos aprendido a no verlo, pero está ahí. Y hasta que no entendamos que somos parte de este sistema y que lo que estamos haciendo nos afecta a nosotros mismos, pues es como vamos a poder empezar a ser más sensibles ante estas crisis ambientales. Yo, por ejemplo, pensaba ahorita que hablaban ustedes, yo hice mi tesis de maestría sobre desperdicio de alimentos y es increíble cómo se desperdician miles y miles de toneladas de alimento por cuestiones completamente irracionales. O sea, porque una manzana tiene el palito de arriba 5 grados más abajo, o porque no tiene el verde suficientemente verde, o porque se cayó y se pegó en el suelo una papa, pues hay que tirarla, ¿no? Y se llega a tirar hasta el 30 y 40% de un producto de una cosecha por cuestiones completamente estéticas. Y son alimentos perfectamente consumibles, pero que por cuestiones de que una empresa dice, mis manzanas tienen que medir sin tantos centímetros, tienen que tener esta tonalidad de color y tienen que tener tal forma, es como debemos de consumirlas
Y siempre las que no vemos, todas las que se tiran, pues no sabemos que existen porque no están ahí. Pero en todo el proceso de que se cultiva un alimento hasta que llega a nuestra mesa, se llega a desperdiciar hasta el 40% de la producción. En un mundo donde hay millones de personas muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, es una cuestión horrible. ¿Y cómo podemos visibilizar eso que no se ve? Eso que está ahí, pero que está pensado de tal manera para que no nos demos cuenta, ¿no? No sé qué piensen ustedes al respecto, pero sí me venía a la cabeza ahorita que estaban hablando de esto, porque pues sí, hice una tesis sobre eso y es real. O sea, hay información ahí y, y la cosa es, por qué la mayoría no lo sabe, ¿no? Por qué no nos damos cuenta de esto que está sucediendo? Tiene que ver con lo que Octavio decía. Somos consumidores que nos gusta la buena vida y entonces vamos por unas blueberry, unas fresas y no las compramos si están pequeñas, queremos que estén grandes. No compramos manzanas orgánicas porque son pequeñas, aunque sean dulces y más nutritivas, porque nos gusta que sean jugosas, ¿no? Es decir, voy a decirlo y con esto yo concluiría mi intervención. La estupidez humana consiste en pensar que buena vida es igual a la búsqueda de un buen desarrollo, pero por eso no solo necesitamos construir otra idea de desarrollo, porque el desarrollo que hemos construido es muy malo, sino necesitamos construir otra idea de lo que seamos como humanos, ¿no? Transitar a una suerte de post-capitalismo, post-desarrollo, post-humanismo. Eh, Así que no estoy tan seguro de que sea buena idea deshacerse del humanismo. Eso lo podemos discutir en otra plática porque esto ya se fue muy de largo. Pero en todo caso, lo que sí quería rescatar es esto, ¿no? El, el cómo abrir un espacio, no para certezas absolutas, ¿no? Porque también es algo que batallo mucho con los estudiantes que buscan en mí como una especie de gurú mental que todo lo sabe y tiene respuesta a todos sus problemas, cuando realmente pues no, soy un ser humano. Y justamente abrir estos espacios de diálogo, ¿no? Donde no se trata de que estemos, pensemos y hablemos los todos igual, sino de que abordemos problemas en común. Entonces yo con eso cerraría, no sé cuál sea tu última intervención, Octavio, porque creo que ya aburrimos mucho. Prometimos media hora, no sé cuánto llevamos, Héctor, pero pues ya no importa. No, pues solo cerrar diciendo que por lo que hemos dicho parece que la conclusión es que ese cambio el que es necesario implica sí replantear qué tan dispuestos estamos a dejar la comodidad, a dejar el placer de consumir manzanas solo bonitas, pero también quizá de tener agua disponible las 24 horas, de poder desplazarnos a la hora que nos dé la gana con nuestro propio auto privado en lugar de usar transporte público, de poder comprar cosas al instante y que te lleguen rapidísimo. Entonces, sí, la solución de las crisis tiene que pasar por replantear esas cosas, ¿no? De cómo vivimos y qué significa el bienestar humano. Pues compañeros, colegas, gracias por el diálogo. Saludos a nuestros estudiantes. Saludos, creo que les va a gustar y muchas gracias por el espacio. Espero que hayan disfrutado la plática tanto como yo y pues nos vemos en la siguiente platiquita.